Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Bueno, aquí estamos en otro encuentro de Café Mercosur. Osvaldo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola Ramiro, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. Hoy contentos porque tenemos una invitada especial. La tenemos a Claudia Jiménez. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo te va? Hola, gracias Ramiro por la invitación. Muchas gracias por esta invitación a Café Mercosur. No, por favor, gracias a ti, te agradecemos muchísimo. Y bueno, Claudia, ¿qué podemos decir? Es politóloga, profesora universitaria, internacionalista, conferencista también, mexicana. Un gusto, Claudia. No, mucho gusto a ustedes, Osvaldo. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Claudia? Un gusto estar por acá con ustedes. Esto que decía de mexicana tiene que ver porque vamos a hablar también justamente de las elecciones en México. Pero antes de eso quería hacer una pequeña reflexión, aprovechándola, Claudia, que también es internacionalista, ¿no? Acerca de dos hechos gravísimos que han ocurrido esta semana, ¿no? Y que de alguna manera pueden ser una especie como o de cambio, o hasta te diría hasta del fin de lo que es el derecho internacional público, que es el ataque al consulado de Irán en Siria, en la ciudad de Damasco, que dejó un saldo de 7 personas fallecidas, ¿no? Y una cosa que no se había visto, porque es un ataque del gobierno de Israel a otro país soberano que es Siria, para alcanzar un blanco que también es un territorio soberano como son las embajadas. El consulado estaba al lado de la embajada y al lado de la residencia del embajador de Irán. Y ahora esta absurda invasión militar del gobierno de Ecuador, de Noboa, del presidente Noboa, a la embajada de México en Quito, en la capital de Ecuador, una cosa tremenda, unas imágenes terribles. O sea, parece que, vieron que en el derecho internacional no maten al mensajero, ¿no? Los embajadores y la residencia de los embajadores siempre fue medio que sagrado. Cuando algo pasaba con los embajadores o con los mensajeros era un casus belli prácticamente, no un acto, una declaración de guerra, un acto que habilitaba, por lo menos, una guerra, ¿no? Y ahora parece que se naturaliza tanto, ¿no, Claudia? Sí, pues bueno, vemos desde ayer en la noche cómo pues policías forzan la embajada de México en Quito y esta policía ecuatoriana, ¿no? Cómo irrumpe para detener al ex vicepresidente Jorge Glass. Y bueno, finalmente contraviniendo la Convención de Viena también. Y bueno, se han hecho, digamos, muchas discusiones al respecto en ese sentido por esta irrupción justo de la policía ecuatoriana en la Embajada de México para detenerlo, ¿no? Se dice que pues bueno, que obviamente él tenía ya una orden de aprehensión y que pues que finalmente no debió haber sido asilado en la embajada. De todas maneras, pues esto también es un gran precedente, ¿no? O sea, no había sucedido una cosa como tal al menos en América Latina, me parece. O sea, habría que rastrearlo en el mundo, pero en América Latina no había habido esta como pues flagrante violación, yo lo diría, ¿no? A los acuerdos y a una embajada que, como ustedes saben, las embajadas pues son territorios nacionales en otros soberanos, digamos, en otros países, ¿no? Claro, por eso nos parecía que era muy grave todo esto que pasó, porque rompe un poco con, no solo con la Convención de Viena de 1964, que recoge una práctica milenaria prácticamente. La Convención de Viena no inventa nada. Sinceramente, hay algo que hasta ahora era indiscutido. Pero este derecho internacional público, Claudia, me parece que lo están queriendo cambiar por esta famosa
por este famoso orden basado en reglas o basado en normas, ¿no? Que no sabemos cuáles son las normas, ni quiénes las dictan y que además cambian. Y esto, lamentablemente, en Latinoamérica pasa. Por ejemplo, la canciller argentina, Diana Mondino, se refirió, dice, vamos a seguir el orden establecido por las reglas. Pero ¿quiénes son esas reglas? Hasta ahora el único orden que conocemos es bien o mal, poco, mucho, es el derecho internacional público y las Naciones Unidas, ¿no? Y la Carta de las Naciones Unidas, y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, y no las reglas estas. Así que contra Jorge Glass se puede todo porque era correísta. Esas son las reglas. Y contra Irán se puede todo porque está un país malo. Esas son las reglas. Sí, así es. Y ahora lo que está diciendo pues las autoridades ecuatorianas es que pues México pues no acató las normas, como dices, pues a veces son muy laxas, de la convención, más allá yendo exactamente como dices, a la convención de Viena, pues sobre la convención sobre asilo político de la 10ª conferencia interamericana, ¿no? Que fue desde el 54. Y entonces donde dice en un articulado que no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas, ¿no? Entonces, finalmente eso también está resultando en el debate que estamos viendo ahora desde acá, ¿no? Lo que se está diciendo acá en los medios mexicanos y obviamente lo que se está diciendo a nivel mundial, ¿no? O sea, esta violación a las mismas, a la embajada para contraviniendo pues es un derecho que internacional, ¿no? Claudia, vos preguntabas o decías, no recordabas cuándo se había pasado otra vez en América. Yo lo que me recuerdo es durante el golpe del 76 en la Argentina, integrantes del gobierno derrocado, digamos, que habían hecho el golpe, se refugiaron en la Embajada de México. Ni siquiera la peor dictadura que hubo en América Latina se atrevió a ingresar a la Embajada de México y permitió, inclusive el expresidente había estado ahí, ay, no me sale ahora cuál es el nombre, ¿no? El Cámpora había estado en la Embajada de México y no se atrevieron a ingresar. Realmente es una violación inédita. O sea, es como invadir un país porque ese es territorio de otro país. No se puede pasar la puerta. Solamente se autoriza la embajada al ingreso, y la embajada mexicana, con una tradición de años de dar asilo a diferentes asilo político a diferentes políticos en diferentes países, siempre lo ha respetado y nunca había sido violado que yo tenga recuerdo. Solamente tengo muy presente esto que pasó en la Argentina en el 76, lo cual avala perfectamente lo que vos estás diciendo. Y por otro lado, Claro, la misma OEA México lo tiene una reclamó. tradición sí. Dale, seguí, te México corté yo, tiene disculpame. tradición de asilo político. Claro. Perdóname, Osvaldo. No, porque está bien, porque vos son las que conoces más. De todas maneras, la misma OEA hizo reclamos. Hoy estuve mirando canales europeos y los canales europeos se horrorizaban de lo que estaba pasando en Ecuador con México, con la Embajada de México, y la misma OEA, que la verdad, una tradición, la última OEA no es de las más, diríamos, de las más afines a esto, y sin embargo condenó al gobierno ecuatoriano por lo que hizo, sabiendo que era una violación del derecho internacional público, como estaba diciendo Ramiro, y que tal tiene el origen desde que cuando se asilaban en las iglesias, diríamos, ¿no? Después se trasladó a los países con el tiempo, a las embajadas, que son realmente la representación de un país en el otro. ¿Cómo es lo que vos estás escuchando en México? ¿Qué están diciendo de esto? Y aparte, después te quería preguntar qué piensan de lo que dijo el presidente argentino sobre López Obrador. Sí, bueno, acá nada más decir que, pues sí, México se ha caracterizado por su tradición de asilo político, ¿no? Desde el 39, con la guerra civil en España, todos los refugiados españoles, con la política franquista, y después en los 60, 70, justo con las políticas de dictaduras en Argentina y Chile, ¿no? Y por ahí también en Uruguay, ¿no? Entonces, somos un país en política exterior, hemos tenido esta política muy, pues clara, digamos, de no intervención, ¿no? Y dar asilo
y autodeterminación de los pueblos, digamos que son las dos puntos principales que tiene la política exterior en nuestro país, y dar asilo a personas que tienen pues problemas en sus países, y esa ha sido la tradición de México, ¿no? Acá lo que se dice, pues obviamente es preocupación, ¿no? Eh, digamos que los políticos y los diplomáticos pues ya salieron a decir la preocupación de este hecho, de que un gobierno, eh, pues que ya se le está caracterizando como autoritario, pues pueda haber recurrido a la fuerza con este, digamos, con esta flagrancia de violación a los derechos también, y al territorio soberano de México, pues obviamente para que se rompan las relaciones, ¿no? Ahora lo que se dice, lo que se está diciendo es el impacto que va a tener este rompimiento en relaciones. La verdad que no tenemos mucho comercio con Ecuador en ese sentido, pero obviamente a nivel político, pues sí va a tener un impacto bastante importante, porque finalmente, pues a nivel latinoamericano, digamos que nosotros estamos tratando de combatir los mismos problemas, ¿no? Las corrupciones, las inseguridades, la pobreza. O sea, finalmente no nos es ajeno muchos temáticas de ese tipo, y entonces, pues bueno, aquí más bien estamos recibiendo mucha información de preocupación, y obviamente, de lo que va a impactar pues, que se hayan, digamos, detenido las relaciones ya diplomáticas en ese aspecto, y que también los diplomáticos hayan salido de esa manera, ¿no? O sea, lo que impacta también a nivel diplomático, ¿no? Y yo relaciono eso que estás comentando, Claudia, con ahora las elecciones en Venezuela, y también Milei, que también un poco provocativamente, no se sabe a quién le ha dado asilo político a algunos políticos opositores. No se dice nombre, no se dice por qué, no se dice cuántos son, ni nada por el estilo. Y quería mandar fuerzas militarizadas de Argentina, llamadas Gendarmería, para supuestamente proteger la embajada argentina, que fue la misma excusa que hizo el gobierno de Mauricio Macri para mandar tropas de Argentina a Bolivia por el A golpe de Bolivia. Arias Llanes, ¿no? Cuando fue el golpe contra Evo Morales. O sea que parece que estamos queriendo meter la cuestión diplomática en la política interna de los países, ¿no? En el caso, como estabas comentando, de, digamos, embarrar la cancha o ensuciar la campaña en México, y lo mismo que se quiere hacer en Venezuela. Complicado esto, ¿no? Porque la diplomacia digamos, es la base del poco entendimiento que hay en este mundo, ¿no? Si empezamos a jugar con eso, me parece que no tiene repuesto, creo. Sí, claro, o sea, lo que está, bueno, ahorita todos los países, no nada más de América Latina y en el mundo, se están posicionando desde ayer, ¿no? Y bueno, eso es lo que tienen que hacer en materia de política internacional, posicionarse a un hecho tan preocupante como este, ¿no? Yo veo, por ejemplo, las diferencias entre un posicionamiento como el gobierno de Argentina y de Venezuela, donde obviamente expresan su más contundente rechazo, ¿no? Y esta cuestión que tú dices de inclusive como decir, pues bueno, te mando a mi policía, ¿no? Para que pueda ahí meterse a tu política interna, ¿no? Y bueno, pues creo que eso no es lo adecuado en política internacional. Pues hay que tener mucho tacto, ¿no? Y por ejemplo, del otro lado vemos a un comunicado que vi de Chile, por ejemplo, en donde sí envían, pues obviamente sí el rechazo, pero pues es más bien como calificar de inaceptable, ¿no? O sea, la calificación inaceptable de esta irrupción de la policía ecuatoriana en la Embajada de México, para detener al expresidente, y mandar obviamente el abrazo fraterno, ¿no? En términos como diplomáticos, en términos como muy, de política, no quisiera decir tradicional, pero sí una política pues de diplomática, que obviamente
tienes que ver que mucho de la forma es fondo, ¿no? Entonces, entonces ahí sí, la cuestión de cómo están posicionando a los países, pues obviamente habla mucho de cómo están llevando sus políticas en, a nivel interno, ¿no? O qué tanto también quieren liderar la región, ¿no? Una personalidad como el mismo Milei o como el mismo en Venezuela, ¿no? Y ahora viene la pregunta que te hacía Osvaldo antes, que yo la voy a asociar con Milei, ¿no? Que también de alguna manera ha querido meter la cuchara en las elecciones tanto de Venezuela como de De México, México. insultando de una forma absolutamente estúpida, diría yo, sin ton ni son, sin motivo, fuera de lo que son las relaciones presidenciales, o por lo menos las relaciones entre los poderes ejecutivos. Y bueno, yo sé que hubo un grupo, por ejemplo, de argentinos que ha salido a decir, perdón, ese presidente no nos representa, estamos con Manuel López Obrador, porque de alguna manera nos da vergüenza lo que hace. Pero ahí viene la pregunta de Osvaldo, ¿cómo se vivía en México eso, no? Claro. Y aquí, bueno, lo que un poco está tratando de hacer Milei, que apenas acabo, y bueno, esa es mi concepción, ¿no? Ajá. Él está tratando de también acaparar mucha la atención de los reflectores internacionales para sí mismo, ¿no? Eh, eh, en tanto que pues quiere como alzarse como también digamos, desbancar a Andrés Manuel López Obrador como el primero, según presidente, con más aprobación, ¿no? O sea, según algunas encuestas. Entonces, eso también hace que, pues, estas injerencias que puedan tener estos presidentes eh, hacia políticas exteriores, pues también pueden resultar bastante pues les pueden restar puntos, ¿no? Muchos de los argentinos yo sé que no están muy de acuerdo con todas sus políticas por obvias razones que tal vez no vamos a hablar en este espacio, ¿verdad? Que yo creo que ya ustedes han hablado bastante de estos temas. Pero pues obviamente muchas de las políticas tampoco son coincidentes inclusive con las políticas mexicanas, ¿no? Osvaldo. Eh, no, que estaba escuchando también que había las versiones que habían llegado acá en ese momento en cuanto tanto los dichos muy desafortunados, pero de acuerdo a la personalidad del presidente argentino, así que no lo podemos catalogar mucho, pero en esa situación y en lo que pasó en Ecuador, que la misma oposición se estuvo al lado de AMLO. Si esa es la versión es real, la verdad felicito al sistema político mexicano que pueda pensar por encima de las rencillas internas en las relaciones exteriores, ¿no? Sí, digamos que la reacción ha sido unánime sobre esta parte de decir, bueno, primero, digamos, está el derecho internacional, ¿no? O sea, fuera de que además estamos en elecciones, que ahora les cuento cómo vamos acá en términos de que ya, ¿no? En 2 meses ya casi estamos eligiendo al próximo candidato. Y entonces, pues obviamente, eh, habla bien, exactamente como tú dices, que haya pues una sola decisión, ¿no? O sea, postura frente a esta violación, pues que sí tiene algunos matices de que algunos dirán, pues bueno, es que él ya estaba teniendo una orden de aprehensión, etcétera, pero de todas maneras esta violación al territorio mexicano en otro estado, pues me parece que no justifica lo que se hizo, ¿no? A nivel de utilizar inclusive las armas, ¿no? Porque estamos hablando de que no eran civiles, que son policías, es la gendarmería y es pues finalmente policía que pudo haber hecho más daño, ¿no? O sea, estamos viendo que inclusive el segundo a bordo de la embajada, pues quedó ahí tumbado en el piso
no sé si tengan las imágenes, cómo queda tumbado totalmente en el piso, exactamente, pues tratando de detener en la camioneta, ¿no? Entonces, pues bueno, sí es una violación bastante, pues importante, ¿no? Y en eso, pues sí ha habido una sola postura desde acá. Bueno, antes de pasar al tema de las elecciones, quería saludar a algunas personas que nos están saludando acá en el chat. A Cristian desde Río de Janeiro, que dejó dos mensajes. Dice, en 1939, cuando Franco tomó el poder en España tras su triunfo en la Guerra Civil, México rompió relaciones diplomáticas con España. Y el presidente mexicano Lázaro Cárdenas del Río recibió a miles de exiliados de la Guerra Civil e inclusive envió armas a los republicanos. Isabel Maracina nos manda un abrazo muy grande desde San Pablo. María del Carmen González desde Ciudad de México también nos manda un abrazo. Alberto desde Rosario también nos manda un abrazo, Alberto, y que nos ha mandado una pregunta. Pero ahora vamos al tema las elecciones. ¿Cómo está el tema de las elecciones? Pues está bien interesante, bien calientito, o sea, es el tema, digamos, bueno, el tema de ayer fue justo lo de Ecuador, pero hay dos temas candentes en esta semana, que te puedo decir, uno es el eclipse que vamos a tener el lunes, vamos a tener un eclipse parcial y todo el mundo está bastante interesado en esa parte, y obviamente mañana hay debate de las candidatas y los candidatos. Entonces, la verdad que son días con mucha información y pues te podré decir que, bueno, para los que no sepan, estamos ante la primera ocasión que podemos decir que vamos a tener una mujer en el cargo de presidente. Están dos posiciones, ¿no? Claudia Sheinbaum, de donde sale ella, pues surge de Morena, ¿no? Miembro fundadora de Morena, con el entonces candidato que era justo Andrés Manuel López Obrador, y de ahí sale electa como jefa delegacional, que finalmente es como la jefa de las municipalidades que ustedes tienen en la Argentina. Y después, ya en el 18, en una elección bien importante, donde hoy Andrés Manuel López Obrador, ella se convierte en jefa de gobierno en la Ciudad de México. No la primera, porque hubo una antes, que fue Rosario Robles, pero bueno, de manera, digamos, sustituta. Entonces, digamos que ella llega en ese año y bueno, pues ahora está como la candidata de Morena para ocupar la presidencia, ¿no? Tiene varios casos que pueden, mañana en el debate le pueden pegar bastante. Uno de ellos es el colegio, cuando fue jefa de gobierno en la Ciudad de México, se cayó en el temblor un colegio de chiquitos, entonces, pues finalmente se habla de opacidad en su gobierno, de no haber divulgado expedientes, de autorizaciones y permisos de suelo, pues medio truncos ahí, hay, digamos, una sombra medio de corrupción en ese sentido, ¿no? Y del otro lado, pues, le pasó en el 21, que, pues, conocido yo creo que también por mucha gente, que se cayó en la línea 2, ¿no? En la Ciudad de México, y pues bueno, hubo bastantes afectados, muertos, etc. Y bueno, en eso yo creo que le van a pegar bastante, ¿no? Su coalición, digamos, es sigamos haciendo historia, un poco pretende pues seguir con la política de que ha seguido Andrés Manuel López Obrador hasta el día de hoy, ¿no? Un proyecto que se dice humanista, ¿no? De atender primero a los pobres, busca seguir esta cuarta transformación, así se le ha llamado a todo este gobierno, la cuarta transformación, la 4T, y bueno, con las mismas
propuestas finalmente, ¿no? Un gobierno con cero influyentismo, con una austeridad republicana, así lo consideran ellos, con disciplinas financieras, que no regresen los lujos. Ya el presidente no ha tenido desde este sexenio avión presidencial, por ejemplo. Que no haya Estado Mayor presidencial, se quitó a todo el Estado Mayor desde que llegó Andrés Manuel y una serie de cuestiones, ¿no? Pero también están otras políticas que pueden resultarle no tanto a su favor, porque también pretende tener esta política de seguir eliminando los órganos autónomos como el INE, que es tan importante para un país como México, que es el Instituto Nacional Electoral, que administra las elecciones y nos va a administrar las elecciones para el 2 de junio, ¿no? Entonces, y también tiene el gran talón de Aquiles Claudia Sheinbaum en términos de seguridad y justicia, ¿no? O sea, yo creo que ahí va, aunque se dice que ella dice que va a profundizar la estrategia de seguridad y que hay logros, pues lo cierto es que, pues, por ejemplo, las cifras de homicidio en México han ido para arriba, ¿no? Y la verdad que no son nada alentadoras para el gobierno, ¿no? O sea, para el gobierno oficialista, ¿no? Ella como candidata oficialista. Entonces, sí ha habido en cifras, digamos que no es solamente pura demagogia, o sea, por supuesto que no, hay cifras que dicen que desde el 2002, más o menos cuando estaba Vicente Fox, pues desde ahí hay un aumento significativo en las cifras de homicidios en prácticamente todo el país, ¿no? Y bueno, también pues decir que pues también va a seguir el proyecto económico en donde ustedes han visto cómo pues tenemos una economía, digamos, que ha superado sistemáticamente las expectativas de crecimiento de muchos analistas y un peso fuerte, ¿no? Pero te traes también un gobierno que subsidia, ¿no? Con programas gubernamentales y que con estos programas pues puede traducirse obviamente en votos a favor de la continuidad en las urnas, ¿no? Y también pues decir que deja también un país pues un poquito más endeudado con la promesa de aumentar el reparto de dinero, lo que está pasando con Pemex. Y bueno, pues finalmente esa es la opción que tenemos nosotros del oficialismo con Claudia Sheinbaum, que sería la primera mujer. Y del otro también tenemos otra mujer como candidata opositora. Los tres partidos que antes no se podían ver, hace 20 años no se podían ver ni PRI, ni PAN, ni PRD, no sé si ustedes recuerdan, ahora hicieron, bueno, ya desde hace 10 años, pues han hecho alianzas, ¿no? Para poder revertir, pues, todas las políticas de Morena, ¿no? Entonces, estas alianzas, pues, le dan la candidatura. Decir también que no había una candidata ni candidato, o sea, la verdad que Xóchitl sale un poco por esta cuestión de que no había nadie que alzara la mano o que tuviera el consenso necesario, y entonces, pues bueno, digamos que es la otra candidata que está teniendo esta campaña como candidata opositora, y ella fue candidata a la gobernatura de un estado acá que se llama Hidalgo, no lo ganó, pero sí gana la alcaldía de Miguel Hidalgo aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y después, pues digamos que se convierte en senadora, le dan una curul como senadora, y ahí había estado en esta coalición que se llama Fuerza y Corazón por México, y justo ahí, digamos, ha empezado a hacer sus propuestas, ¿no? O sea, ¿cuál es, digamos, la gran propuesta de Xóchitl Gálvez en esta contienda? Pues obviamente decir que en seguridad y justicia estamos pésimo, ¿no? Y que ellos van a llegar a hacer el cambio que nosotros
pues necesitamos, y que otra de las grandes propuestas que trae promete el impulso de las energías renovables, muy diferente a lo que ha hecho López Obrador en transformar, por ejemplo, digamos, todo lo que ha hecho con Pemex, con la política energética, en donde ha apostado por el petróleo, ustedes lo saben, y a través de la modernización de dos refinerías, que está en Dos Bocas, en Tabasco. Entonces, pues finalmente esas son, y además otra de las cuestiones que también se le van a criticar o se le están criticando mucho a Xóchitl Gálvez es que no habla nada sobre el aborto, ¿no? Y esto muy pues está muy homologado al pensamiento o a la tradición ideológica del PAN, ¿sí? PAN, un partido de fracciones de derecha, ¿no? Tradicional, que obviamente al leer su plataforma política vemos que no trae nada, ni siquiera toca el tema del aborto, y eso seguramente le va a restar pues muchos votos, ¿no? A nivel de lo que dicen muchas mujeres, ¿no? Y el último, pues tenemos a un candidatito chiquito en dimensión y también en edad, porque solamente tiene 38 años, es bastante joven, y que pues finalmente empieza su carrera en un movimiento que se llama el Movimiento Ciudadano, pero él llega porque se retira de la contienda el gobernador de Nuevo León, Samuel García, que trae desde hace mucho tiempo la gubernatura de un estado muy importante económicamente hablando, que es Nuevo León, Monterrey. No sé si ustedes lo conocen. Se dice que es a veces el Silicon Valley de México, pues, exactamente por toda esta cuestión. Y bueno, pues la verdad que nadie lo conoce, poca gente lo conoce, y lo que va a hacer mañana, me parece que en el debate es dar a conocer, ¿no? Darse a conocer y darse a conocer algunas de las propuestas que trae que son interesantes, pero que pues desgraciadamente no tiene bastante, pues digamos, no va a tener la fuerza para entrarle, digamos, a la competencia, ¿no? O sea, la competencia les puedo decir que la trae, está entre dos, aunque dicen que pues es bastante la diferencia que ya trae Claudia sobre Xóchitl. Estamos hablando del 58% de intención de voto, ¿no? Uh-huh. De intención de voto para Claudia y un 35% para Xóchitl, aunque bueno, y un 7% no es nada, ¿no? Para Jorge Álvarez Maínez, ¿no? Entonces, algunos dicen ya está cantada la elección, pero bueno, yo digo que hasta el 2 de junio tendremos los resultados, ¿no? Y habrá que esperar a ese día, y otros analistas dicen que se va a cerrar la contienda y que puede ser que se cierre tanto que pues pueda llegar a tener una diferencia de 4 puntos, ¿no? Todavía hace falta 2 meses más, entonces pues esperemos a ver cómo pues se empiezan a definir todas estos planteamientos, ¿no? Eso es lo que, pues bueno, de manera general, un poco contándoles cómo vamos por acá, les podré decir, no sé si ustedes tengan alguna pregunta. Y la pregunta que se me ocurre ahora es la siguiente. Protagonismo absoluto de 2 mujeres, que entre las dos tienen casi más del 90% de las intenciones de voto, lo cual daría la idea de que hay un protagonismo femenino muy grande. El tema de la violencia va a estar muy pendiente, la gente va a estar muy pendiente del tema de la violencia. Y ahora viene el tema que no se puede dejar de preguntar, la violencia hacia las mujeres en México, ¿no? Ese es todo un verdadero tema.
Antes de eso, yo te propongo que escuchemos una pregunta que hace Alberto, que fue justamente el puente entre, entre tu presencia aquí y nosotros. Ah, sí, Alberto, un saludo. Le agradecemos muchísimo, Alberto, que siempre es uno más del equipo, Alberto. Así que vamos a escuchar la pregunta que hace y después a partir de allí podemos. ¿Qué te parece, Claudia? Muy bien. Bueno, Claudia, muchas gracias por venir al programa, bienvenida. Y bueno, te hago una preguntita que me hace mi hija, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la violencia de género y la violencia común? ¿Por qué se considera hacia las mujeres específicamente violencia de género? Esa sería una. Si puedo, paso a otra. Bueno, un abrazo grande, muchas gracias por haber aceptado venir al programa, ¿eh? Gracias, no, gracias a ti, por haberme invitado y haberme conectado con este Café Mercosur. Te agradezco muchísimo. Y bueno, sí, o sea, bueno, no sé si quieres pasar a otras preguntas, Ramiro. No, era esa que tengo por ahora, Claudia. Bien. Bueno, sí hay está en lo cierto tu hija, ¿no? Sí hay una diferencia bastante importante, ¿no? O sea, la violencia de género se refiere, digamos, a todo acto violento dirigido hacia una persona basado en su género o sexo. Entonces, este tipo de violencia, digamos, está muy, muy arraigado en desigualdades de género y en normas sociales y culturales. Y bueno, lo vemos a cada rato, yo creo que en América Latina con el machismo, ¿no? Presente en prácticamente todos nuestros países de Latinoamérica, ¿no? O sea, esta violencia de género puede ser violencia física, violencia sexual, y violencia psicológica, económica, y se manifiesta, digamos, de diversas formas, ¿no? Incluyendo violencia doméstica y acoso sexual, violaciones, trata de personas, ¿no? Y, pues bueno, a menudo este tipo de violencia está dirigido a mujeres y niñas. Obviamente también puede afectar a hombres y personas de géneros diversos, ¿sí? Pero, pues digamos que los casos que se ven más es hacia mujeres y niñas, ¿no? Y bueno, del otro lado, la violencia común, pues se refiere exactamente a todos estos actos de violencia que no están necesariamente motivados por cuestiones de género, ¿sí? O sea, pueden surgir de conflictos criminales, interpersonales, las situaciones de violencia doméstica, no necesariamente por cuestión de género, asaltos, homicidios. O sea, ahí tendrías esta violencia común, muchísimas formas de violencia que pueden afectar la seguridad, ¿no? Y el bienestar de las personas, independientemente de su género. Yo te podría decir, en términos muy generales, que esas son las diferencias. Podríamos hablar más de motivaciones, por ejemplo, digamos, el impacto social y cultural también de cada una de estas tipos de violencias y el tipo de víctimas, ¿no? Y los perpetradores de cada uno de estos tipos de violencias. Tenemos una pregunta más de Alberto, la verdad. Teníamos dos. Vamos a ser justos con Alberto, a ver. Bueno, si hay tiempo para otra pregunta, la otra pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre homicidio y feminicidio, o femicidio, como le dicen, en distintos lugares? ¿Por qué la mujer es vista como más vulnerable y hay que tomar a este tipo de homicidio como un homicidio especial con un nombre diferente, penas diferentes? Así que bueno, esa es la segunda pregunta. Sí, Claudia. Bueno, mira, te diría, los dos son términos obviamente que se refieren a actos de asesinatos, ¿sí? Tienen significados distintos, ¿sí? Que se basan en el contexto y la motivación. Por eso te decía que la motivación es bien importante al hablar de este tipo de violencias, ¿no? La motivación detrás del acto violento, ¿no?
En el feminicidio, pues es una forma de homicidio que se refiere especialmente al asesinato de mujeres y niñas, ¿no? Por su género, ¿sí? Debido a su género. Entonces, este término, digamos que se utiliza para destacar mucho el contexto de que hay de desigualdades de género, ¿no? La discriminación tiene que ver con violencias sistemáticas, tiene que ver con todos estos actos de misoginia también. La misoginia, digamos, es el odio por razón de género a la mujer, es eso en términos generales, y que el feminicidio pues implica esta violencia de género, justo. O sea, esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces, y muy bien, pues la diferencia exactamente entre el homicidio, que es el acto, digamos, de matar a una persona, exactamente, pues que lo puedes clasificar de varias maneras, ¿no? No necesariamente con esta cuestión de género, ¿no? O sea, puede haber un homicidio doloso, ¿no? Cuando hay una intención de matar, no importa el género, o puede ser que hay un homicidio culposo, cuando la muerte es resultado, por ejemplo, de una negligencia, o pues la relación, y también tiene que haber en un homicidio a veces la relación entre la víctima y el que lo hizo, ¿no? O sea, digamos que voy a lo mismo, ¿no? Las principales diferencias de estas dos son motivación y contexto, ¿sí? Eh, digamos que mientras que el homicidio puede ser cometido por una variedad de motivos, el feminicidio se caracteriza específicamente por uno solo, ¿no? O sea, la víctima es asesinada por su género, ¿sí? Dentro de un contexto de desigualdad y de violencia hacia la mujer. Ahora, a pesar de todo esto que estás comentando, creo que por lo menos la impresión que uno tiene desde afuera de las noticias que le llegan, es que en México los diferentes colectivos feministas, las mujeres en general, pero específicamente los diversos colectivos feministas, están organizándose muy bien y están dando una batalla, una resistencia, muy, pero muy, muy interesante, ¿no, Claudia? Sí, los colectivos feministas están poniendo mucha atención, digamos, a esta problemática, pues porque si bien no somos de los países con más tasas de feminicidios, la otra vez, bueno, respecto a este tema, estaba viendo que Honduras es uno de los países que tiene más feminicidios en América Latina. Hay que ver exactamente lo que está pasando ahí en Honduras, que finalmente refleja más contextos sociales, culturales, de patriarcados, de violencias sistemáticas, etcétera, ¿no? Que es un poco lo que también ha derivado en feminicidios acá, pero aunque ha bajado un poco la cifra en 2023, pues bueno, no dejamos de tener cifras alarmantes, ¿no? Y todos los días, al menos aquí en México, pues hay una desaparecida, hay pues estas alertas, ¿no? Que ya pues están muy, digamos, en términos de normatividad, ¿no? Eh, y bueno, pues ya también están muy, muy localizados los estados eh, que tienen pues más asesinatos de mujeres por razón de género. Y te podría decir que uno de las entidades que tiene con mayor número de casos es el Estado de México. Es Ciudad de México, la chiquita, ¿no? Y Estado de México, digamos, es todo lo que envuelve a la Ciudad de México para que se pongan en contexto. Entonces, el Estado de México muy violento en términos de feminicidios, seguida por Nuevo León, ¿sí? Y después nosotros vamos, ¿no? Ciudad de México, y tenemos el caso de Chihuahua también pues sigue siendo Juárez también, una de las pues zonas en donde se dan más estos
feminicidios, y ahora tenemos cómo se ha disparado el número de feminicidios en Veracruz, ¿no? Entonces, están ya registrándose, digamos, si ven, no están siendo en una sola zona. Podemos encontrar feminicidios desde el norte del país, en el centro y el sur, como el mismo Veracruz, ¿no? Entonces eso también pues ha traído mucho malestar, y por eso los colectivos feministas pues están muy, muy bien organizados, porque por el número de casos, ¿no?, de desaparecidas, de feminicidios, y que obviamente en el 8 de marzo que fui a la marcha, pues ahí están todos, ¿no? O sea, y de inicio, digamos, en primera fila están las madres que han perdido a sus hijos, hijas, pues liderando estas marchas de colectivos del 8M, ¿no? Con pues los colores representativos de las marchas feministas, como en todo el mundo, ¿no? Uno, el morado, ¿no?, que representa justo esta falta de igualdad, ¿no?, de derechos, y del otro lado el color verde. Y el color verde es esta representación de quitar el estigma del aborto, ¿no? Y transitar hacia pues, leyes que protejan a la mujer y que puedan darle a la mujer todo el derecho de decidir sobre su cuerpo. Claudia, si te pido por 5 segundos salgas de tu posición de politóloga, de tu estudio de politóloga, porque acá hubo 2 antecedentes de presidente que fueron mujeres y generalmente fueron muy atacadas por el carácter de mujer. ¿Vos cómo ves que va a ser? Evidentemente, alguna de las dos va a terminar ganando, de un lado o del otro. ¿Cómo va a ser esa presencia o cómo va a ser la recepción que tiene la gente, por lo menos ahora, a futuro, ¿no? Yo le agregaría, Osvaldito, tu pregunta, también la experiencia de Brasil con una presidenta mujer que también fue atacada por razón de ser mujer. Sí, sí. Sí, yo creo que, en un país como México, ustedes pues ya tuvieron, ya tuvieron esa experiencia de mujer, Chile igual, Brasil. Digamos que nosotros venimos con un delay, ¿no? Estamos atrasados en esa cuestión, aunque, me parece que ahora sí, en este 2024, no sé qué tanto la sociedad esté preparada para que una mujer los gobierne, ¿no? Lo que sí es que cuando una mujer llega a ser CEO o llega a una posición de poder, se le exige el doble, ¿sí? Entonces, esta situación, yo esperaría que cualquiera de las candidatas que gane, pues tenga esta presión de más, ¿no?, por estar sacando mejores y mejores políticas y mejores programas y que se vaya por ese lado, ¿no? Y que también haya apoyo de la mujer hacia la mujer, ¿no? Porque mucho de lo que pasa es que cuando ya llegan a posiciones de poder, la misma mujer es la que las friega, ¿no? O sea, las detiene, ¿no? O hay mucha enemistad a veces, muchos celos, etcétera. Entonces yo esperaría, ¿no?, que llegue con gente y asesores, o sea, no necesita nada más hacerse de puras mujeres. Pues, aquí estamos hablando de capacidades, ¿no? Sí, sí. Y de habilidades más que de si es mujer o hombre, ¿no? Entonces me parece que esa parte es bien importante como diferenciarla, y yo esperaría que pues sintiera mucha presión para hacer los cambios que considere que se deben hacer, y lo fundamental, les vuelvo a decir, seguridad, justicia, y pues esta cuestión tan lamentable de ser uno de los países con más feminicidios en el mundo. Claudia Jiménez, ha sido un gustazo tenerte con nosotros. Vamos a hablar después contigo sobre otros temas que también son de tu especialidad, como inteligencia artificial y todo ese tipo de cosas. Sí, claro. Ya te convocamos. Y ha sido un gustazo, realmente ha sido un gustazo. Estaríamos 2 horas charlando. Sí.
Muchísimas gracias y muy interesante tu visión de México, ¿no? Que uno lo conoce y siempre le pareció que yo conocí un país bastante machista, ¿no? Bastante. Bueno, vamos a escuchar una canción y después seguimos con algunas noticias no tan agradables de Argentina. Bueno, a variar. Bueno, Osvaldo, eso que escuchábamos era la banda Picnic, una banda rusa que era la banda que iba a tocar en la sala Crocus, en el Crocus City Hall, cuando se hizo el atentado terrorista que dejó un saldo de 143 personas fallecidas, ¿no, Osvaldo? Así que es una especie de homenaje a los fallecidos, porque a los actos terroristas, digamos, son terroristas, no nos importa quién los haga. Una banda muy antigua, era una banda muy querida, por eso que... Había tanta gente ahí. Claro. Lo que nos habíamos olvidado de decir era
que bueno, que México había roto relaciones Con Ecuador. con Ecuador. Nicaragua hizo lo mismo. Ujú. Todos los países latinoamericanos prácticamente han, digamos, Menos Argentina. claro, sí. ¿Qué espera? Argentina no, que ¿Qué lo espera? hizo Colombia, Venezuela, Brasil, Bolivia, no, Argentina no. No le tocó. No. Chile también, Argentina no estuvo dentro de la lista. Ay, ay, ay. En fin, bueno, vamos a noticias positivas. Vamos a una noticia Vamos. positiva de Brasil, una adentro. Y Brasil avanza en los procesos judiciales por este asalto, esta invasión a los tres poderes ocurridas el 8 de enero, ¿no, Osvaldo? Sí, Y, y bueno, en el y una momento de cosa, la asunción de Lula, ¿no? una semana después. Claro, ya digo, en el tiempo de asunción, justamente, es decir, Una estaba semana asumiendo. después. Y justamente estaba escuchando a una historiadora que estaba comentando de un periodista que sabe bastante. La que paró todo esto fue la esposa de Lula, Yanya. Ujú. Porque cuando estaban en la casa, el ministro de Defensa lo llama a Lula por teléfono, que Lula estaba en una ciudad del interior, y le dice, hay un problema grande en Brasilia, tomaron los tres poderes, hay que llamar al ejército, hay que decretar este instituto que hay acá, que es la ley de la garantía y el orden, ¿no? Y Yanya de atrás le gritó, no, eso es un golpe, ahí viene el golpe. Ujú. De ahí Lula tomó otra determinación, no decretó eso, eso le daría poder a los militares para apaciguar el país. Lula quedaría siendo un presidente títere, o sea, porque el que tendría, de hecho, el gobierno serían los militares. Y Sí. Lula optó otro camino, se articuló otra cosa con el entonces ministro Dino, que hoy es juez de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Y consiguió armarse una muy buena articulación con la gente de los gobernadores, con los gobernadores opositores, y digamos que la cosa funcionó. Pero bueno, fue grave. Tuvimos a muy poco, por muy poco no hubo un golpe de Estado, después un día lo podemos comentar más profundamente, Osvaldo. Así que está muy bien que vayan, digamos, avanzando estos procesos. La Corte Suprema esta semana referendó 21 acuerdos firmados con 102 acusados, en los cuales se negocia un poco la pena, ¿viste? Bueno, pagan una multa de unos $1.000 más o menos, que es una cosa que se puede pagar, equivale a unos 3 salarios mínimos acá en Brasil. Servicios comunitarios, hacen un curso sobre democracia, sobre Estado de Derecho y sobre golpe de Estado, a ver si entienden que eso que ellos creen Sí, que estaba era un bien no golpe se de Estado. puede. Claro, es un golpe de Estado, ¿no? Claro que los golpes de Estado. ¿Viste? No, pero es mi opinión. Bueno, pero no todas las opiniones son buenas. Yo digo que hay que matar a todas las personas que usan gafas, que usan anteojos. No es una opinión, eso es un... es No, no, o sea, el hombre tiene libertad de hablar en tanto en cuanto no afecte a un tercero. O sea, yo puedo decir, sí, no me gustan los de anteojos, pero ahí a matarlo a todos, ¿viste? Algunos se lo merecerían, pero bueno, no por usar anteojos. Aparte hubo antecedentes en América de gobiernos condicionados por los militares, Guido en la Argentina y en Uruguay, no recuerdo quién era el que eran presidentes que fueron condicionados por los militares y la verdad fueron gobiernos muy malos, ¿no? No, No sí, fueron buenos. seguro. Y es interesante poner esto porque en Estados Unidos todavía no se condenan a las personas que hicieron eso 2 años antes, ¿eh? 2 años antes Sí, sí, todavía. sí. Las que tomaron el Capitolio están todos libres, por eso que inclusive Trump puede llegar a ser candidato, ¿no? Lo que parece es que podría ganar, pero va a ser candidato, Sí, no, sí, ya que hasta ahora todo indica que va a ser candidato. Sí. que no va. Los acusan de asociación ilícita y de incitación al crimen. Hay otros 1.110 más o menos, 1.113 en realidad procesados que pueden ser también beneficiados por este tipo de acuerdo, pero hay 174 que tienen pena grave, ¿no? Que van desde 3 a 17 años de prisión, ¿viste? Claro. Hicieron muchos destrozos, rompieron. Había gente que tenía, digamos, lo que dicen, según lo que dicen los especialistas, entrenamiento. No, sabían a dónde iban, sabían qué Sí, romper, sabían que cómo claro, no, actuar. no eran neófitos en la cuestión, No, diríamos, que sabían lo que iban a hacer y lo estaban preparados para hacerlo, ¿no? No sí. son cosas que se decantaron por su transcurso, ¿no?
Y no son Bien. manifestantes que se les Y se les chifló el moño, decimos acá, ¿no? Se les chifló el moño y tenían que ir a hacer que las revolearon, ¿no? No, hay inclusive una sospecha bastante grande, pero que se está investigando esa línea, ¿no? De que mucho de ese entrenamiento se lo dieron los propios militares. En los acampamentos que hacían frente a los cuarteles para supuestamente pedir intervención militar democrática. O sea, mira vos, intervención militar democrática a un gobierno. Pedían golpe, ¿viste? ¿Qué es esto? Intervención militar democrática. Pues Ramiro, acá estamos en el camino de eso, o sea, escuchamos lo que dice la ministra de Seguridad exterrorista que tanto le ofende a Milei, con el caso de Petro, y que dicen lo mismo, la intervención de militares en el gobierno, que acá lo tienen prohibido por la Constitución Nacional. Sí, pero hay que tener mucho cuidado porque las alertas están todas amarillas y se pueden prender rojas en cualquier momento porque estoy escuchando cosas en Argentina que me preocupan. Pero bueno, acá parece que esta gente que se manifestaba en los acampamentos frente a los cuarteles, algunos entraban a los cuarteles y parece que ahí recibían este tipo de entrenamiento de guerras urbanas, subversión urbana, trabajos psicológicos, de muchas cosas que son propias de tácticas militares, ¿no? Porque era gente que tenía ese tipo de... O sea, me parece una cosa muy interesante. Sí, a tener en cuenta. Bueno, vamos a ver la otra ahora, que acá con esta foto creo que lo dice todo, ¿no? La foto de la vergüenza. En la foto aparecen el embajador estadounidense Mark Stanley, la general del Comando Sur, Laura Richardson y Javier Milei. La foto dice mucho y lo que no está en la foto dice más, porque en un hecho rarísimo, la Armada Argentina, la banda de la Armada Argentina, ¿qué himno tocó? No me digas. El himno de Estados Unidos. Y la bandera... Esta foto ocurre en en Ushuaia, que es la capital de la provincia de Tierra del Fuego, Islas Malvinas, Georgia, Sandwich y otras islas del sur. Junto con la señora Laura Richardson, la generala del Comando Sur, que es el que es destinado justamente a América Latina y el Caribe, menos México no. Melella. Gustavo Adrián Melella es el gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. La declaró persona no grata a la señora Laura y no obstante, Milei tomó un avión a la medianoche, urgente, a chupar las medias. Dos cosas que a mí me ofenden como argentino personalmente, ¿no? El mismo presidente que no quiso ir el 2 de abril, que es cuando se conmemora lo de Malvinas, y ahora se desplaza él para recibir a un extranjero, pero no a un presidente, que lo único que justificaría el movimiento, sino a una generala de segunda línea, porque tampoco es una generala de la primera línea ni nada. Y él se desplaza a recibirla, se viste de militar de manera ridícula, se pone esa ropa de fajín ridícula, y aparte de que tocaría el himno norteamericano, cuando no lo quiso hacer por el 2 de abril. Y aparte los acuerdos que firman, que te diría que es el estatuto del coloniaje que se hizo con Roca Runciman. Dicen que van a hacer una base naval. Una base naval en Ushuaia. Es la puerta de entrada a la Antártida, en Tierra del Fuego. Claro, en colaboración con Estados Unidos, que es competencia nuestra en la Antártida, porque la Antártida, cada país está reclamando su porción. Claro. Estados Unidos está en la OTAN, es socio de los ingleses usurpadores que están a 500 kilómetros. ¿Qué parte no estamos entendiendo que estamos en el medio de una guerra geopolítica y en nombre de los valores de la libertad, con muchas comillas, que él dice... Los argentinos como pueblo tenemos una afinidad natural con los Estados Unidos. Ambos pertenecemos a la tradición occidental, con una cultura, una historia política y una forma de vivir en sociedad en buena parte compartida. Una tradición que tiene en su base las ideas de la libertad, la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. ¿Qué lado civilizado del mundo? El lado que te está usurpando, el que te está militarizando y que hace un mes atrás, vos te callaste la boca, amplió 160.000 kilómetros cuadrados de la zona marítima, de las cuales nosotros los barcos argentinos no van a poder pescar porque van a pescar los barcos que tengan licencia de los ingleses. Y vos no dijiste nada. Eso está del lado civilizado. Como decís vos, es el estatuto del coloniaje
más abyecto de un presidente del tercer mundo. No te digo ni argentino, del tercer mundo. Creo que pocos han sido tan pusilánimes, ¿no, Osvaldo? No, pero aparte, si ella va a ir aparentemente a Buenos Aires, la generala esta, iba a ir y él mismo se desplaza, o sea, demuestra una bajeza moral y ética, tan poco valor nacional, y aparte los acuerdos que arribó, o ser una base naval con un ejército extranjero necesita la autorización del Congreso, no puede hacerla solamente el presidente, no está autorizado para hacerla, ni por un DNU la puede hacer él, tan afecto a hacerlo a través de DNU, porque no es ni necesario ni urgente, o sea, no lo puede hacer tampoco y no puede comprometerse, aparte de comprometerse a no hacer la central nuclear que había acordado con los chinos, que es discutible si es bueno o mal negocio, ¿no? Y aparte de suspender el CAREN, otro de los acuerdos por pedido de Estados Unidos. CAREN es un reactor nuclear, ¿no, Osvaldo? Un reactor nuclear de pequeño y que es el futuro y es el que más desarrollado está en el mundo. No hay país que tenga un desarrollo tan grande como el CAREN. O sea, Estados Unidos tiene varios proyectos, pero todos están en papel. Hay en Europa en papel el que más está avanzado, el 70% de construcción, es el de Argentina, desarrollado en la Argentina. El Cipayo lo decide suspender, terminar, o sea, cerrar la posibilidad de su construcción. Ya había pasado lo mismo, otro gobierno argentino ya le había hecho con acuerdo con Estados Unidos de que Atucha 2 no se siguiera y después se terminó recién con el gobierno de Néstor Kirchner, ¿no? Que fue una verdadera hazaña de la ingeniería tecnológica, sí. Claro, porque cuando fueron lo habían hecho con una empresa Siemens alemana, no existía. Siemens. Claro, Siemens ya no existía más como fabricante de reactores nucleares, no se había vendido a los franceses, o sea que no tenían manera de desarrollarlo, tenían las máquinas acá y no sabían cómo usarlas. Entonces ellos se pusieron, lo terminaron realmente. Sí, gracias a los técnicos e ingenieros argentinos que habían guardado toda la documentación. A partir de ahí se pudo seguir adelante, porque no había más nada, no había quedado más nada. Es interesante esto, Osvaldo. Y ahora la señora Laura Richardson con que está preocupada con la base militar china de Neuquén. Gente, la base militar china de Neuquén es lo mismo que está al lado de la comunidad de Mendoza. La de Mendoza, el que hay en Mendoza. Claro, una está en Neuquén, la otra está en Mendoza. Están a pocos kilómetros de distancia. Son para observación científica, nada más. Dos pantallas del mismo tamaño para seguimiento de satélites, con el 10% del tiempo a disposición de la entiendo. O sea, la verdad, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales casi está desfinanciada, o sea, no se va a usar ese 10% porque el genio decidió que la ciencia y la tecnología no le interesa. ¿Por qué con la Comunidad Económica Europea no pasa nada y con China sí? Sí es lo mismo. No, los chinos por la formación de los ojos, bueno, te das cuenta. Pues sí, que con eso. Son imperialistas, viste que algunos periodistas argentinos han descubierto el imperialismo con China, viste. Claro, sí, el Gengis Khan no era de esa zona o no, yo estoy confundido. Sí, viste, a pesar de una muralla que había en el medio, pero más o menos cerraba el tema. O sea, vos sabés que lo que está haciendo este gobierno, Osvaldo, nunca mejor dicho, es too much, es demasiado, a tal punto que el FMI le pidió que parara la mano y ahora gente de la embajada dice, este tipo no puede prometer todo, no puede cumplir todo lo que promete, no lo van a dejar, institucionalmente no se puede, como decís vos, ¿no? Por ejemplo, para hacer una base tiene que salir por la ley, por el Congreso. A ver, quiero ver los diputados que van a firmar eso, ¿viste? Yo sé que hay muchos que van todos los días, todos los 4 de julio a tomar a comerse una sanguchita en la embajada. Ahí de cowboy, van de cowboy vestidos, ¿no? Claro, pero no son todos, ¿viste? Hay que juntar, ¿viste? Todo el Congreso, gente que después tenga que responder por eso. Mientras tanto, la situación en Argentina está terrible, ¿no, Osvaldo? El hambre. Vamos a escuchar un pequeño video, mirá. Movilización y protestas en todo el país por parte de empleados públicos a los que no se les renovaron el contrato desde la gestión de Javier Milei. Los empleados públicos tienen 2 sindicatos, por un lado UTE y por el otro lado ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, que justamente son quienes se están manifestando en distintas dependencias de la administración pública y han contado e informado 11.000 contratos que no se han renovado en la administración
que encabeza Javier Milei en el gobierno de La Libertad Avanza. A tener en cuenta también que en el día de hoy salió publicado en el boletín oficial que aquellas personas en esta misma modalidad de contratación que tenían que renovarse entonces su continuidad laboral se hizo solamente por 90 días, a diferencia de antes que se realizaba por cada año en la renovación de los contratos. Quienes se han quedado sin trabajo ahora han podido solamente ingresar a cada uno de sus lugares, de sus escritorios, para retirar sus bienes personales custodiados por la policía. Hay mucha policía dentro de cada una de las dependencias porque una de las modalidades de protesta iba a ser precisamente el ingreso de aquellos trabajadores que no se les continuó con el contrato laboral. Quien encabeza entonces todas las manifestaciones es el secretario general de ATE y él, justamente Rodolfo Aguiar, ha dado duras declaraciones en contra del gobierno. Tristísimo, ¿no, Osvaldo? Porque son 11.000 empleados hasta ahora, dice que va a llegar a 70.000. Va a ser más. Sin ton ni son. Porque no están echando con criterios. Sí, sin saber, o sea, su discurso era vamos a echar a los ñoquis. Sí, en otro lado dicen empleados fantasmas también. Claro, bueno, y un error de la periodista en realidad no es UTE, es UPCN. Personal Civil de la Nación y Asociación Trabajadora del Estado. Son los dos sindicatos que reúnen a casi todos los empleados del Estado. Que lamentablemente en sectores muy sensibles se están echando, ¿te acordás que el programa pasado habíamos hablado de la batalla cultural y todo esto? No, bueno, la batalla cultural se está presentando con los despidos, porque los principales lugares son, en todos los lugares echan gente o reducen contratos, pero también en el INCA, Instituto Nacional de Cinematografía Argentina, y en el Ministerio de Cultura, en la Biblioteca Nacional, en todos los sectores sensibles están echando. Ni hablar del CONICET, gente con formación. En el INADI, que es el Instituto Nacional contra la Discriminación. Claro, que desapareció, que fue disuelto. Uh-huh. Y la otra manera que tienen, aparte de los despidos, con lo grave que es, con lo importante es que lo hicieron sin respetar ninguna norma, le mandaban un correo, le hacían una llamada, le mandaban un WhatsApp, o lo esperaban, decían, no, vos no entrás, pero ¿por qué no, vos no podés entrar, tu nombre no, vos te quedás afuera? Pasó en muchos ministerios. Aparte, la otra cuestión que están usando es de financiar todas las instituciones. El INTA se está desfinanciando, Vialidad se está desfinanciando, el Instituto Meteorológico, que tiene una serie de radares meteorológicos que se están instalando en todo el país, hecho por INVAP, por una empresa argentina. Hasta la gente del campo le fue a decir que no fuera a despedir a esa gente porque era necesaria para la propia siembra y cosecha del campo. Diciendo, los del campo somos los que exportamos, necesitamos el Instituto Meteorológico. Y el FENASA necesitan porque es el que autoriza para exportar los productos agrícolas y ganaderos. Aclaremos que SENASA es el Servicio Nacional de Sanidad Animal. Sanidad Agropecuaria. Lo grave que es que la UIA, que es la Unión Industrial Argentina, todas las grandes multinacionales y todas las empresas más grandes de Argentina, y la sociedad rural, que es la que reúne a los grandes terratenientes de Argentina, le pidieron que no desfinancie el CONICET. O sea, vos imaginate el nivel de estupidez y de torpeza y de ignorancia, y sin decir, y recordando lo que vos dijiste claramente, o sea, lo hacen sin ton ni son, no saben ni a quién echan. Dice que algunos explicaban lo que hacían, dice, vos hacías esto, no te resolvemos el contrato, ni siquiera lo sabían. Terrible, ¿no? Como diría alguien, ¿no? Que yo lo voy a parafrasear con mis palabras, ¿no? Estamos gobernados por fundamentalistas de una planilla de Excel, ¿viste? Lo que entra en la planilla de Excel y lo que no entra en la planilla de Excel, sin ver que por atrás hay gestión y que hay resultados y que no es simplemente si le va a dar déficit o no le va a dar déficit, que además no le está dando déficit. Tuvimos el trimestre que menos ha recaudado en los últimos 20 años el Estado, porque por un lado le paga menos a los jubilados, con lo cual consigue gastar menos, pero los jubilados gastan menos también. Y lo que recauda el Estado en los impuestos directos, que lamentablemente es la mayor parte de la presión impositiva de los argentinos, son impuestos directos, el famoso IVA, el impuesto al valor agregado o el impuesto al valor añadido, como se dice en otros países, si no se consume, no se recauda, amigo. Es eso lo que te va a pasar.
Vos sabés que escuchaba un economista, qué suerte que lo trajiste, Ramiro, escuchaba un economista que decía es como que el perro se come la cola. Si vos reducís la inversión y la gente no tiene dinero en su bolsillo, no gasta. Si no gasta, te baja el ingreso. ¿Qué significa? Que volvés a tener déficit. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Volver a reducir la inversión estatal. Entonces, más déficit todavía. Más, ya pasó con Cavallo, el famoso efecto Libera-Tanzi. Te pasa eso. Vos dejás de gastar, pero también dejás de que el engranaje de que la economía funcione, y por ende va a ocurrir eso, vas a recaudar menos. Mientras tanto, las empresas están haciendo lo que quieren con las empresas ahora, con la libertad de los precios, están subiendo los precios de una forma impresionante. Vamos a escuchar un pequeño video, ahora sí, el video con el aumento de los precios, porque eso Dale. Argentina, 460% de subida del gas y 270% de inflación tras el primer trimestre de Milei. La economía del país no despunta tras los primeros meses de Javier Milei como presidente de la nación. La desproporcionada subida del precio del gas de un 460%, anunciada por el gobierno a principios de abril, de la energía eléctrica del 90 al 300%, la escalada en 100 puntos de la inflación, que llegó al 270%, y el incremento del precio de los bienes básicos en un 30%, refleja los resultados de las medidas de contención económica. Diferentes fuentes dan una previsión de crecimiento de la inflación en abril en Argentina del 50 al 200%. O sea, este tipo llega y lo sigue diciendo, que el único gran éxito es haber evitado la hiperinflación, y cuando teníamos una inflación del 128%, algunos decían que era del 134% al año, este tipo tiene una de 270 en 3 meses. Si ese es el éxito, explícamela, Osvaldo, ¿no? Sí, pero acá tenemos una realidad paralela, Ramiro, o sea, es una realidad que él dice, que él inventa, y sin fundamentos científicos, más que ¿cuál es el único fundamento que tiene para cada eso? Los datos empíricos, los datos de la realidad empírica, ¿viste? Lo que se le ocurre a él, ¿viste? Claro, que yo creo que es así, y si el que no le gusta, que se joda. Pero están llegando las cuentas de los servicios públicos, principalmente la de la luz, y estamos viendo gente desesperada que tiene que cerrar sus negocios, gente que lo está pasando muy mal porque no puede pagar la energía eléctrica, Osvaldo. Y te cuento, el gas tampoco. El gas tampoco, la energía eléctrica, no, realmente el aumento de los servicios, sobre todo en los pequeños comercios o en los comercios gastronómicos, todos esos sectores están muy castigados. ¿Y vos querés saber cuál es la contradicción más grande de todo esto? Que después de haber hecho el gasoducto de Vaca Muerta, Argentina ya tiene superávit en gas, no tiene que importar gas. No, o sea que todo el gas que se consume es producido en Argentina, a ese precio que vos estás diciendo. Sí. La paradoja absoluta. Claro, sí, realmente. Y aparte un golpe a las empresas pymes que están perdiendo trabajadores, muchísimas empresas trabajando a media máquina, plantas cerradas o suspendida la producción, por decirlo de alguna manera, no digamos cerrada porque espero que no se cierren, ¿no? La fábrica automotriz cerca de Rosario, General Motors, no está produciendo acá. La fábrica de Marco Polo, que tiene una planta acá cerca de Rosario, está trabajando con 120 personas cuando tenía 140. Yo el año pasado, a esta altura del año, estaba planteando los 3 turnos para trabajar 24 horas. Ahora va a dejar cesantes 400 empleados. 400, sí, está de retiros voluntarios por 400 empleados. Ascinder, las 3 plantas cerradas, 4 plantas cerradas, o sea, que es una serie muy grande. Complicado. El panorama es malo. Bueno, vamos a seguir la próxima con esto entonces. Y le mandamos un abrazo muy grande a Sergio Rossi, que ha sacado otra revista más. La pueden buscar como De Puño y Letra Web de forma digital, depuñoyletraweb.com. Al doctor De Petris de Arrabal Jurídico, arrabaljurídico.blogspot.com. Y a la gente de la FM Impacto, ¿no, Osvaldo? Y a Marcela, que no pudo estar porque está acá en la ciudad de Rosario y está con algunos problemas de atender gente, diríamos, por el tiempo que hace que no estaba en la Argentina. Esperemos tenerla al próximo. Entonces, un abrazo, Osvaldo. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Ramiro.